Hola a todos. Hace harto que no he hecho un video, pero quise ahora tomarme el tiempo para hacer un video que creo que puede ser de interés para muchos de ustedes porque me han estado llegando bastantes preguntas acerca de cómo funciona el estudio de física, o sea, la carrera de física. Y por tanto decidí hacer un video, ojalá no muy largo, donde explique un poco cómo es la carrera de física, hablando del estudio y lo que uno pasa como estudiante. Y por eso es que les quise hacer este video. Y para no alargarme voy a comenzar inmediatamente. El estudio de física, bueno, obviamente yo les estoy hablando desde mi experiencia, que es estudiar física en la Católica de Chile. Por tanto, obviamente no puedo decir que sea igual en otras partes, a menos aquí la carrera dura 4 años y un semestre, o sea, 9 semestres en total. Y bueno, obviamente se puede alargar un poco, o si es que son mega genios y adelantan ramos, quizás lo hacen antes, pero lo normal es que son 9 semestres, al menos es lo estándar. Y vamos a ir viendo semestre por semestre. El primer semestre se tiene un ramo que es introducción. Bueno, esto ha cambiado un poco con el pasar de los años, hay leves diferencias, pero la base es lo mismo. Ya hay algunos ramos que se llaman distintos y ahí les voy a mencionar un par de diferencias que hay. Entonces, al menos el primer semestre para mí tuve introducción a la física, que es un ramo que es bastante nivelación. Es básicamente la física que se vio durante la vocación media y es para que todos estén con, con lo básico que necesitan para continuar. Ya dependiendo de cuál sea el nivel educativo que tienen ustedes, ese ramo puede ser fácil o difícil, dependiendo de cuánto tengan que aprender ahí. Viene también con un laboratorio, que me parece que es muy importante y creo que ahora se ha separado un poco para que haya más énfasis en los laboratorios, que antes estaba un poco flojo, porque tenían un porcentaje muy pequeño de la nota, entonces muchas veces los estudiantes lo dejaron un poco de lado y ahora han mejorado bastante el tema del trabajo experimental en la universidad y eso a mí me gusta mucho. Y bueno, en el laboratorio entonces uno va viendo experimentos para comprobar las teorías que uno ve en clases. Y hay que ir haciendo informes, en general es como creo que eran como un laboratorio cada 2 semanas o algo así. En total creo que eran unos 6 experimentos que habían que hacer. De ahí está ahí también un ramo que es introducción a la programación, que ese puede ser algo complicado para la gente que nunca ha hecho nada de programación. Eh, Al menos en mis tiempos, y creo que se sigue haciendo así, sí, 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 se sigue siendo así, se hace programar en Python, ¿ya? Es un idioma bastante simple y en general a mí me gustó mucho y es bastante útil. Después se tiene cálculo uno que es bastante estándar, se hace con la gente de ingeniería, así que suelen ser cursos muy grandes. Y ahí se ve, bueno, te enseñan pasan por límites, derivadas y se ven integrales de una variable. Típico integral indefinida y después definida. Y también está este ramo que es álgebra y geometría. No estoy seguro si que sigue estando de la misma forma, escuché que iban a haber cambios o que iban a sacar el ramo, pero es un ramo matemático que la verdad para mí fue bastante pesado y creo que para la mayoría, porque tiene muchísima materia y también es como todo lo que se vio y muchas cosas que yo no vi en el colegio. Y nada, es uno de los ramos fuertes del semestre junto con cálculo. Esos son los ramos que uno tiene en el primer semestre, son estos cuatro. 4/5 porque este laboratorio se podría contar como algo separado. Y bueno, luego hay exámenes de comunicación escrita, que no es un ramo, sino que hay que hacer un examen de comunicación escrita, como dice, que es hacer un ensayo en un lugar, o sea, vas, tienes 2 horas o algo así, y haces un ensayo. Y también tienes un test de inglés. Y la idea es que si es que, no, o sea, tienes que aprobarlos en algún momento de tu carrera. Si es que no los apruebas a la primera, si es que repruebas el de inglés, tienes que tomar unos cursos y para después darlo de nuevo. Y al momento de terminar tu carrera ya tienes que haber hecho ambos, o haber aprobado estas dos pruebas. Bueno, el segundo semestre hay uno de los ramos que para mí es lo más difícil, o sea, mecánica clásica uno. Para mí es el ramo de bienvenido a la universidad, porque ese ramo es el primero que realmente es de física, tienes que enfrentarte a problemas donde hay que utilizar cálculo y resolver, bueno, ecuaciones diferenciales muy muy simples porque aún no se han visto el ramo en sí de ecuaciones diferenciales y suele ser bastante difícil porque como la diferencia de dificultad entre los ramos del primer semestre y mecánica clásica es bastante alta y creo que no hay ningún salto de ese estilo en el resto de la carrera. Y bueno, ahí está cálculo 2 que me acuerdo que se veían como series, o sea, sumatorias infinitas, y se veían integrales múltiples, cálculo en varias variables, cosas así. Y álgebra lineal, que bueno, es álgebra lineal, matrices por todas partes.
Y bueno, y también te hacen hacer un par de ramos extra que no son de la carrera, entre ellos está antropología filosófica, pero eso es aparte de física. Algo que quiero destacar de la carrera de física, que por lo que he visto comparando con lo que me cuenta gente de otras carreras, es que la carga horaria de física suele ser bastante menor que la que hay en otras carreras. O sea, en el sentido de las horas que uno tiene clases, porque las clases suelen consistir, que quizás lo habría dicho antes, de clases y una ayudantía, que en general es una hora de ayudantía por semana, en algunos ramos son dos, pero creo que era mecánica clásica uno solamente. Y en la ayudantía hay algún alumno que es de algún año superior que te ayuda y hacen problemas y te responden preguntas y en general es muy útil. De hecho, hay muchos ramos que la ayudantía te salva la vida. Pero aún así, la cantidad de clases que uno tiene en cuanto a horas no es tanto, pero uno tiene que meterle mucho tiempo extra a lo que estás haciendo en la universidad. Y eso es muy importante que si es que uno no se mantiene al día, es muy difícil ponerse al día antes de la prueba. Ya eso es algo que es muy característico en física. Si es que no estás, si es que no estás al día, te puedes atrasar un poco, pero si es que no estás haciendo al menos un poquito, no es que uno pueda el día anterior intentar aprender todo. O sea, se puede, pero es muy difícil. Bueno, el tercer semestre está termodinámica y teoría cinética, que, bueno, se ve termodinámica, que es bastante entretenido el ramo, pero, bueno, yo siempre he tenido mis dudas porque termodinámica es como bastante complejo y hay muchas cosas que uno no sabe todavía en ese momento de la carrera, entonces creo que quizás se podría haber sacado como un jugo, el jugo del ramo si fuese un poco más tarde. Pero bueno, y se tiene el último ramo de cálculo, bueno, y todos estos cálculos vienen también con un laboratorio, y el laboratorio de cálculo en general es como utilizar algún programa de computación como matemática para graficar o resolver ecuaciones, que de hecho es muy útil. Y bueno, y obviamente todos los ramos de física vienen acompañados de un laboratorio respectivo, o al menos prácticamente todos. O sea, mecánica clásica viene con un laboratorio, sí, también viene con un laboratorio. Termodinámica tiene su laboratorio donde uno va también demostrando las cosas que uno ve en clases. Mecánica clásica 2 no tiene, electricidad y magnetismo sí tiene, física moderna tiene, ondas tiene, y creo que esos son los últimos con laboratorio. Bueno, y continuando. Entonces está cálculo 3 y también está ecuaciones diferenciales, que bueno, uno aprende a resolver ecuaciones diferenciales y es muy importante. Y también se tienen dos ramos de formación general, que son electivos que uno puede tomar que tienen que ser de alguna facultad que no sea la tuya. O sea, creo que uno no puede tomar ni de ingeniería ni de física. Y yo tomé, creo que unos ramos de historia, tomé otros de economía y tomé una de escoro también. Tienen que ser cosas aparte. Y bueno, hay unos que y ahí uno puede tomar de todo, así que ahí de verdad que lo que te guste uno puede conseguirse un cupo. Y bueno, en el cuarto semestre se tiene Mecánica Clásica 2, que es la continuación de Mecánica Clásica 1, obviamente. Pero para mí este es un ramo que es bastante difícil. Creo que es en como el grado de dificultad, para mí podría ser uno de los más difíciles de la carrera. Por el hecho de que uno ve, bueno, parte por la formulación lagrangiana de la física y uno pasa después por pequeñas oscilaciones, me acuerdo, y la parte de sólido rígido es muy difícil. Quizá depende con el profesor que te toca, pero me acuerdo que el examen en esto fue un desastre. La tercera prueba creo que hubo un promedio que fue como, el promedio de la generación fue como un 2 o algo así. Fue terrible. Bueno, pero igual, sí, depende. Es asible, pero bueno. Electricidad y magnetismo es otro ramo que se tiene este semestre y bueno, es literalmente lo que se escucha. Uno ve las típicas ley de Coulomb y después se empieza a ver ley de Gauss y vas avanzando ahí por magnetismo hasta que llegas a ver un poco circuitos y al final, en general, dependiendo de qué tan rápido uno haya avanzado, se alcanza a ver hasta ecuaciones de Maxwell, pero como muy simple. Y igual este es como un ramo introductorio al tema, porque después hay otro ramo que es teoría electromagnética, que viene luego, y ese ya es más duro en cuanto a electricidad y magnetismo. Bueno, y está también métodos de la física matemática, que ese es un ramo que uno ve herramientas que te ayudan a resolver problemas matemáticos. O sea, problemas físicos son herramientas matemáticas, eso mismo. Y ahí uno ve números complejos, uno ve trucos para resolver ciertas integrales que no se pueden resolver fácilmente de forma normal. Y en realidad hay muchas cosas muy interesantes.
Y también, bueno, hay un optativo teológico que hay que tomar y otro de formación general. Y el siguiente ramo viene física moderna, que es uno de los ramos más interesantes para mí, porque uno empieza a ver la física del siglo XX, entonces empieza a ver como cuál fue el quiebre entre la mecánica clásica, que era lo que uno tenía, y, o sea, cuál fue el problema que empezó a tener. Uno ve la crisis ultravioleta y luego empiezas a ver relatividad especial. Y luego hay un montón de temas pequeñitos que uno va viendo. Se ve un poco, quizás depende del profe, pero nosotros vimos un poco de radioactividad, después empezamos a ver un poco de como una introducción a mecánica cuántica. Que de hecho esa es la mejor forma de describir igual este ramo, es como una introducción a la mecánica cuántica. Y un poquitín de relatividad especial. Bueno, y también está ondas y óptica, que, bueno, uno ve ondas la mayoría del semestre y hay una parte de óptica. Es bastante explicativo. Y es un ramo que igual no es menor. Bueno, y ambos tienen su respectivo laboratorio. Y también están métodos de la física matemática 2, que es, ahí uno ve, a mí me parece más importante que métodos 1, al menos en la materia que hay, porque ahí ya ves espacios de Hilbert, empiezas a ver varios polinomios importantes, me acuerdo que serían los de Jacobi, cuáles más, de Laguerre y otros varios que se usan para resolver problemas en cuántica. Y había un montón de cosas que serían, no me acuerdo ya todo, pero es muy importante ese ramo para poder tomar cuántica. Y bueno, y hay otros dos optativos de formación general. Luego se tiene el sexto semestre de teoría electromagnética, que como dije, este es el ramo de electricidad magnetismo que es como fuerte. Este es el ramo de electricidad magnetismo que hay en la carrera y es extremadamente interesante. Yo tuve la suerte de que lo tuve con un profesor que era increíble y de verdad que es muy interesante el ramo. O sea, uno ve muchísimos temas muy interesantes. Es un ramo denso, o sea, hay mucha información en ese ramo, pero de verdad muy muy bueno. Y luego uno tiene física cuántica 1, que también, bueno, uno ve cuántica, comienza, lo primero que uno veía era ecuación de Schrödinger y la resolvías en un par de potenciales simples, en el típico pozo potencial, y veía como un poquito de scattering, y después iba avanzando viendo, ¿qué se veía después? El oscilador armónico cuántico, y terminaba con un poco de momento angular, y si es que alcanza el tiempo, a nosotros no nos alcanzó, pero se ve también suma de momento angular. Y luego empiezan los optativos de profundización, que creo que es algo que lo que más valoro de la carrera, que hay muchísimos electivos de física, o sea, hay muchísimos de los que elegir. Y no siempre se dictan todos, pero van variando y a lo largo de la carrera uno puede tomar muchos. Yo he tomado, ¿cómo se llama? Finanzas cuantitativas para físicos, tomé electrónica para físicos, tomé también, ¿qué más he tomado? Física atómica y molecular, tomé teoría cuántica de campos, aunque esa en teoría es de magíster y no es de optativa, pero no importa. Y ahora estoy con mecánica cuántica avanzada, está física de partículas, y hay muchísimas opciones. O sea, de verdad que hay uno que trabajan con semiconductores, hay unos que son como métodos experimentales de no sé qué cosa. Hay muchísimas opciones y de verdad que es muy muy bueno. Y bueno, séptimo semestre se tiene mecánica estadística, que básicamente uno toma todo lo que se vio en cuántica 1 y lo empieza a generalizar a muchísimas partículas. O sea, en cuántica 1 uno estudiaba una única partícula y ahora dices ya, como en estadística, tienes un montón de partículas y tienes que ver cómo se ordenan, y es muy interesante porque uno de aquí empieza a derivar las propiedades que uno ve en termodinámica. Entonces hay el típico pavo ratón y todas esas cosas, uno empieza a derivar de dónde viene la temperatura, de dónde viene la entropía. Tienes que encontrar entonces distintas características de un gas y qué sé yo, y después uno lo va continuando hasta que llegas incluso a como calcular, creo que eran estrellas de neutrones, podías sacar algunos cálculos, era muy, muy entretenido. Y está cuántica 2, que hay uno de teoría de perturbaciones. ¿Qué más veíamos? Bueno, nosotros vimos suma de momento angular porque no alcanzamos a verlo en cuántica 1. Y en realidad creo que el fuerte de este curso era teoría de perturbaciones, que igual es un tema bastante grande. Y vimos ecuación de Dirac, que es básicamente cómo se mezcla la mecánica cuántica con la relatividad. Y bueno, especial, obviamente relatividad especial. Y se tienen otros dos OPR. En el octavo semestre se tiene física experimental avanzada, que es un día a la semana, que se usa como, creo que son como 5 horas. Y tienes que ir haciendo experimentos una vez o sea, son largos, en general te toman como 3 semanas. Y son experimentos entretenidos. O sea,
Son bastante más complejos que lo que uno veía antes y son muy entretenidos. Y la gracia es justamente mejorar las habilidades experimentales y al final tienes que hacer informes y hacer una presentación. Y se tienen unos cuantos optativos de profundización más. Algo que quiero destacar es que, como dije en un momento, si bien la carga horaria, o sea, la cantidad de clases que uno tiene no es muy elevada, no son tantas clases que uno tiene, lo que sí, o sea, creo que lo planteé de una forma, no lo planteé exactamente como a lo que quería llegar, pero uno tiene mucho menos clases que otras carreras quizás, pero uno suele tener que poner bastante más tiempo libre. Bueno, no sé si más que otras carreras, pero al menos uno tiene el tiempo libre, lo suele terminando, lo utiliza mucho en estudiar. Y creo que por eso es bueno que no haya tanta clase, porque uno tiene que estar digiriendo los conceptos. Y me gusta mucho que siempre hay profesores que están dispuestos a responder dudas. En general los profesores tienen muy buena disposición. Entonces uno puede mandar correos, uno puede ir a tocar a la puerta y de verdad que suelen ayudar muchísimo. Y bueno, las evaluaciones en todo caso en general suelen ser escritas 2 horas, algunos son más largos. He tenido pruebas de 3 horas y algo. Quizás en algún ramo podrían llegar a 4, pero no es muy común. Y ahora cada vez más los ramos están intentando de hacer presentaciones orales, al menos una presentación en general exponiendo algún paper, justamente para desarrollar esa habilidad que es muy importante. Y el último semestre hay una práctica de licenciatura que no es una tesis. Uno suele trabajar durante el proyecto y al final creo que se hace una presentación final que es como mini tesis. Aún no lo he hecho, así que todavía no me manejo tanto, pero eso es básicamente cómo funciona. Así que esto es básicamente lo que es la carrera. Espero haber mencionado todo lo importante. Si no, si tienen alguna duda me la pueden hacer en los comentarios o enviarme un mensaje a mi página de Facebook o YouTube o donde sea. Y ahí lo voy a ir contestando. Así que eso, espero que les haya gustado esta explicación de lo que es física. Y si es que conocen a alguien que esté pensando en estudiar física o que esté interesado, compártanle el video. Así que eso, quedo atento a cualquier cosa y muchas gracias por acompañarme.